Muy bien. Me uno a la preciosa bienvenida de don Dani. Qué bendición poder estar juntos un domingo más. Si ustedes nos visitan por primera vez, queremos darle la bienvenida. Gracias por bendecirnos, por estar aquí con nosotros. Es una bendición poder tenerles aquí entre nosotros. Siéntanse en casa, de verdad que es un honor. Allá, a los que se unen a nosotros desde sus casas, les damos la bienvenida también, les doy la bienvenida también. Si usted no me conoce, mi nombre es Manrique Salazar. Soy pastor aquí en la iglesia Familia de Fe. Y ahorita vamos a seguir adorando al Señor en el estudio de la Biblia, el estudio de su palabra. Así que voy a pedirles si pueden abrir sus Biblias en el capítulo 12 de Génesis. Y vamos a continuar nuestra serie del Dios de la historia y de la bendición. Así que capítulo 12. Y vamos a leer terminar capítulo 12 a partir del versículo 10. Y voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Y leo para ustedes. Dice así. Versículo 12, 10. Pero hubo hambre en el país, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham se detuvo y dijo a Sarai, su esposa, y le dijo: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esta es su mujer, y entonces me van a matar, pero a ti te van a dejar viva. Di por favor que eres más bien mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer, Sarai, fue llevada a la casa de Faraón. Y en vez, trató muy bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, le dio vacas, le dio asnos, siervos, siervas, asnas, camellos. Pero entonces el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste o dijiste que esta era tu esposa? ¿Por qué dijiste es mi hermana, de manera que yo la quisiera tomar y hacerla mi esposa? Ahora pues aquí está tu esposa, tómala y vete. Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su esposa y con todo lo que le pertenecía. Esta es una historia dentro de la palabra de Dios. Vamos a orar y pedirle al Señor nos guíe y aprender de esta situación. Padre, venimos a ti gozosos porque estamos unidos en familia aprendiendo, Señor, y en esta mañana hemos pasado a esta parte de querer entender un poco más sobre ti, querer conocerte un poco más. Así que necesitamos tu ayuda, que por medio de tu Espíritu, Señor, en nosotros y alrededor de nosotros puedas dejarnos entender la enseñanza de la historia. Y esa enseñanza también la aplicabilidad en nuestras vidas, la intención, Señor, con la que mostraste esta enseñanza. ¿Para qué hoy en nosotros? Así que guíanos, Padre, para tu gloria. Te pedimos tu ayuda, tu humildad para entender y para aplicar. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo pedimos esto. Amén. Confianza en una palabra es muy importante. Hace muchísimos años estaba yo como dirigente en un campamento de jóvenes, un campamento cristiano, y yo era uno de los líderes de estudio bíblico y me tocaba
en este campamento era en la montaña, allá por San Gerardo de Dota, y había un ejercicio. A mí me tocaba en los estudios bíblicos enseñar sobre tener fe. Ese era mi trabajo, ¿verdad? Y lo hacíamos en la mañana y en la tarde. Y luego llevábamos a los chicos, porque había chicos menores, adolescentes, los llevábamos a ciertos ejercicios y deportes. Y uno de ellos era las cuerdas altas. No sé si alguien sabe qué es eso, pero lo que hacen es que en árboles ya altos guindan unas cuerdas en la parte superior, ¿verdad? Y unas cuerdas sobre las cuales ustedes caminan y una cuerda más arriba sobre la cual uno lleva un arnés que va uno sujetado. Entonces uno camina por la cuerda, ¿verdad? Pero uno está sujetado a una línea de vida. Bueno, esa línea de vida se llamaba Jesús. Entonces le explicaban a los niños, y nosotros los líderes, a la par de los niños, nos explicaban que la cuerda de vida que nos protegía se llamaba Jesús y que no nos iba a pasar nada si estábamos sostenidos en la cuerda, ¿cómo se llamaba? De vida, que se llamaba Jesús. Entonces se fue muy claro, mientras usted esté amarrado a Jesús, usted nada le va a pasar. Eso fue lo que dijeron. Y entonces los niños estaban petrificados. Y el líder de estudio bíblico también. Nos subieron al árbol, estábamos en la copa del árbol y vuelvo yo a ver para abajo y veo la línea donde tengo que caminar, así poniendo un piecito primero que el otro y luego sabiendo que estoy agarrado a la línea de vida Jesús. Y me acordaba en las palabras que decía, mientras usted esté amarrado a Jesús, nada le va a pasar. Entonces le dije a los niños, vamos uno por uno. Y los niños me volvieron a ver petrificados y me decían, no, ¿verdad? Y entonces dijeron, profe, usted primero. Y yo, ok. Y el líder y el guía dice, vamos, profe. Y yo, ok, voy yo. Y en la palabra, si estoy amarrado a Jesús, nada me va a pasar. Y entonces pongo el primer pie y aquello se hace así, ¿verdad? Y pongo el segundo y se empieza a hacer así. Y me dan una barra que me da un poco y empiezo a caminar por la línea. Y voy tambaleando y haciendo el peso y estoy pensando, estoy amarrado a Jesús, nada me va a pasar, ¿verdad? Y llego hasta el final. Lo que más me ayudó a poder concentrarme en lo que tenía que hacer es concentrarme en mi confianza en la palabra que se me había dicho, que yo voy a estar bien. ¿Saben? A brincos y a saltos logré llegar y no me caí. Me torné y ahora sí le podía decir a los chicos, hey, sí funciona, solamente pongan su confianza en Jesús. Y cada uno de los chicos pequeñitos y grandes fueron pasando y en nuestro grupo ni uno solo se cayó. Hicieron equilibrio y terminaron la vuelta. ¿Saben? Confianza en la palabra de Dios es necesario para el cristiano. Esta es una inamovible confianza en lo que Dios ha dicho. Eso es necesario en la vida del cristiano. Quiero llevarlos a los versículos 1, 2 y 3. Pueden ir ahí, en el capítulo 12. Mira lo que Dios le dijo a Abraham. Le dijo, vete de tu tierra, versículo 1, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. A la tierra que yo te voy a mostrar. Haré de ti una gran nación y te voy a bendecir. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa era una promesa de bendición para Abraham. Para Abraham. Eso es una bendición para Abraham. Y dice que por medio del acto de bendecir a Abraham, seríamos benditas todas las familias de la tierra. Sí, tú y yo. Y hemos hablado que esa bendición era la llegada de nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento de esa promesa. Esa era la manera en la cual todas las familias de la tierra podrían ser bendecidas.
que Dios cumpliría su promesa, que echaría para atrás las consecuencias de la caída y del pecado en el mundo. Y eso se cumple con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces a él le dijo a Abraham: por medio de tus descendientes, todas las familias de la tierra serán benditas. Y le hace una promesa de tener bendición, de ser bendición y de poder transferir la bendición a generaciones y generaciones y generaciones. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Abraham obedeció y tuvo confianza, una confianza inamovible en la palabra de Dios. Mira el versículo 4. Dice: entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Esta es una fe obediente. O sea, fe, vimos la semana anterior, necesita obediencia. Una fe debe de tener ese adjetivo, debe de ser una fe verdadera, una fe real, debe de ser una fe obediente. Y Abraham, dice el texto, Moisés nos dice que hizo tal como el Señor le había dicho. Ahora, dice también que salieron y se fue hacia tierra de Canaán. Entendemos que esa es la tierra a donde él le pidió que se fuera. Y Abraham obedeció. Y vimos el domingo anterior que el lugar donde iba, donde estaban centros de culto a ídolos, él levantaba un altar y adoraba a Dios a la par de esos altares. Y testificaba lo que Dios le había dicho, y testificaba que Dios lo había bendecido y que él creía y amaba a Dios y lo seguía. Y hacía eso. Ahora, entonces lo que vemos a Abraham es practicando una fe obediente. Y nos enseña el texto que cuando creemos en Dios y queremos alabar a Dios, necesitamos practicar una fe obediente. Pero aparece la palabra en toda historia. Cuando en una historia sale pero, póngale atención, porque viene un contraste, viene un cambio. Mira nuestro primer versículo. Dice: pero hubo hambre en el país. Hubo hambre en el país. Dice: Abraham descendió a Egipto. Saben, no era la ruta que le estaba pidiendo Dios. Dios le pidió vaya a Canaán y él salió para Canaán. Ahora sucede una prueba grande, y es que hay escasez alrededor de él, y entonces él decide busca proveer un medio de preservación, ¿verdad? Él posiblemente entra en temor, entra en miedo, entra en duda, entra en inseguridad y decide caminar hacia solventar esa seguridad, decide él mismo salir a buscar la solución de ese problema, él mismo busca traer y producir esa seguridad. Y dice que entonces desciende a Egipto. La palabra descender es una palabra que en la ruta que él lleva es completamente un cambio de dirección. Porque, digamos, voy a volverme para explicarles, de Harán, de Ur a Harán, a Canaán hay una línea. Para irse para Egipto es desviarse completamente. Entonces dice que desciende. Entonces Moisés está utilizando un lenguaje que nos dice que algo pasó en nuestro héroe Abraham. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que Abraham duda, Abraham teme, Abraham se le quiebra su fe. Se le baja su fe, su confianza en lo que Dios le había prometido. A Abraham se le desvanece, se le debilita. Ya su inamovible confianza en la palabra de Dios ya es algo movible. Y él empieza a dudar y decide bajar a Egipto. En esta historia no hay manera que podamos ver la acción de Abraham como algo justificado. No se puede justificar lo que él hace. Podemos tratar, hay muchos cristianos que tratan de justificar y tratar de filosofar y analizar psicológicamente lo que pudo haber sentido Abraham. No, en la historia está muy claro. Él peca contra Dios.
En la historia está muy claro. La persona simple, la persona más simple y humilde que lee esta historia entiende que Abraham no hizo bien y que Abraham desconfió. Entonces, lo que vemos allí es una obediencia sin fe. ¿Por qué obediencia? ¿Por qué le sigo llamando obediencia? Porque no dudo que Abraham ama a Dios, no dudo que Abraham quiere seguir a Dios, no dudo que Abraham inclusive crea todavía en la promesa de bendición de Dios. Lo que pasa es que no se da cuenta que lo que está haciendo es justamente una expresión de desconfianza en la promesa de bendición. Vamos a ver los versículos poco a poco. La pregunta es, ¿cuál es la motivación de su acción? Si hay algo que nos deja el texto ver, es que hay una motivación errada a la hora de decidir. Si ustedes quieren juzgar si una acción es buena o mala, traten de entender la motivación. Porque usted puede tener grandes propósitos para obedecer a Dios, pero si su motivación para obedecer a Dios es la incorrecta, esa obediencia no es aceptable para Él. Si usted quiere caminar de aquí a Cartago de rodillas y usted considera eso obediencia, la pregunta es la motivación. Porque si la motivación no es fiel a lo que Dios ha revelado, esa obediencia se cae por sí sola y no es agradable a Dios. ¿Tiene sentido? La obediencia tiene que ir de la mano de la revelación de Dios, de cómo Dios ha dicho Él quiere ser adorado. Si la obediencia no va en línea con lo que Dios ha dado a conocer, lo que Él quiere que lo obedezcamos, ¿en qué quiere que lo obedezcamos? Esas cosas caen completamente por su peso. Abraham tiene una motivación para ir a Egipto y el texto y Moisés lo deja claro y se lo leo para usted. Dice, versículo 11, cuando estaba acercándose a Egipto, Abraham dijo a Sarai. Entonces nada más le noto ahí algo muy específico. Esto es algo que planificó antes de entrar a Egipto. No es algo que simplemente como que tuvo que reaccionar de esa manera y se le ocurrió en sentido. La historia está diciendo que se detuvo, que pensó en Egipto, analizó Egipto, lo que podría pasar, analizó a su esposa, lo que le podría suceder, lo que le podría suceder a él. Vamos a mentir. Y dice el texto, sé que eres una mujer muy hermosa y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su esposa o su mujer y me van a matar. ¿Cuál es la motivación? Su propia vida, su propia seguridad. Ahí no hay que saber mucho de hebreo o de griego, ahí está claro. El hombre se sintió amenazado y dijo, aquí la cuestión es protegerme a mí, ¿verdad? Y entonces dice, sucederá que me matarán. Esta es tu mujer y me matarán, pero a ti te van a dejar vivir. O sea, le está diciendo, Sarai, tú estás segura porque eres una mejor esposa, pero en mi caso sí me van a matar cuando sepan que soy tu esposo. Ahora, Sarai es hermanastra de Abraham. Ambos son hijos del mismo padre, pero son hijos de diferente madre. Entonces, de alguna manera decir que es mi hermana no es una acción completamente no cierta. Pero eso es como decir una verdad a medias. Está diciendo, ella es mi hermana. No está diciendo es mi media hermana y pudo haber dicho también es mi esposa. Pero no dice es mi esposa, es mi hermana. Entonces, una media verdad, planificar, aquí no lo ha hecho, está planificando decir una verdad a medias para conseguir un propósito y es salvar su vida. Ahora la pregunta es, ¿y qué le pasaría a Sarai? ¿Pensó en lo que le podría pasar a su esposa? Porque un faraón en esos tiempos hacía lo que le daba la gana, no tiene que tener estándares morales o simplemente era un rey y él hacía lo que él le apetecía.
Entonces sigue el texto diciendo, pero a ti te dejarán vivir. Versículo 13, di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien. De nuevo la motivación. Miente, di una verdad a medias para que me vaya bien a mí. Dice, y para que yo viva gracias a ti. Y ahí lo que vemos es una clara decisión de planificar, engañar, justificado con un bien específico. Entonces, ¿qué está pasando? Alguien que Moisés quiere mostrarle a los israelitas de que alguien que puede practicar una fe obediente también puede ser tentado y ser quebrado a que su fe se quiebre y más bien siga queriendo seguir la voluntad de Dios, pero ahora sin fe. Y si es sin fe, ya no de acorde a la voluntad de Dios, ya no confiando en la palabra de Dios, sino en su propio entendimiento. Hemos estudiado en Génesis que fuimos creados, ¿para qué? Creados a la imagen de Dios para mostrar su carácter. Ese es el diseño de Dios. Pero el pecado no nos permite reflejar la imagen de Dios en nuestras vidas. Está teñida esa imagen. Cristo lo que viene es a permitir que nosotros podamos reflejar fielmente esa imagen y podamos empezar a cambiar y a obedecer. La fe en Cristo como nuestro Salvador provee por medio de su Espíritu el poder para poder obedecer. Pero ¿qué sucede cuando obedecemos sin fe? Y este es un principio que se aplica en nosotros hoy. Nosotros no queremos obedecer sin fe. Lo que queremos es obedecer con fe. Hay una obediencia que honra a Dios y hay una obediencia que no honra a Dios. La obediencia que no honra a Dios es una obediencia que no va de acorde a la palabra de Dios. Toda obediencia que no vaya de acorde a la palabra de Dios, a lo que Él ha revelado sobre lo que está bien y sobre lo que no está, lo que está mal, no es una obediencia que honre a Dios. ¿Tiene sentido? ¿Qué es una fe que honra a Dios? Una obediencia que honra a Dios. Bueno, ¿qué tal una fe que se pone en práctica como resultado de algo que sucedió en el corazón? Que el Evangelio fue creído, que el Evangelio ha hecho su cambio y transformación en el corazón, que la presencia del Espíritu está trabajando en el corazón y por ende, como resultado sale a hacer obras de fe, obediencia. Esa es una fe que honra al Señor, una obediencia que honra al Señor. Queremos una obediencia que honre al Señor. Obedecer por obedecer no es algo que Dios quiere. Dios quiere una obediencia que sea resultado de nuestra fe en su Hijo, viviendo y morando y trabajando en nosotros, que nos impulsa a hacer acciones de fe. ¿Tiene sentido? Abraham sabía que Dios lo bendeciría y que Dios le proveería y que Dios estaría con él y que Dios lo acompañaría. Pero Abraham decidió temer. Abraham decidió escuchar la voz del miedo. Abraham decidió desconfiar de la bendición de Dios sobre su vida, de permitirle, habilitarle a hacer su voluntad donde quiera que tuviera que ir. Al inicio obedeció, pero aquí en esta escena flaqueó. Decidió poner su confianza no en escuchar la voz de Dios, ni escuchar el llamado de Dios y las promesas que le dio para poder poner en práctica lo que Dios lo llamó a hacer. Más bien empezó a pensar en sus miedos, en sus propias posibilidades de cómo resolver los asuntos y empezó a actuar de acorde al miedo y no a la palabra de Dios. Profesó a las personas decir que él adoraba a Dios, pero empezó a mostrar en sus acciones una obediencia sin fe, basado en el temor.
y no en el carácter detrás de las promesas que Dios le dio. Una obediencia que honra a Dios se mueve con una sólida confianza en lo que Dios ha prometido. Dios le ha prometido su presencia, su acompañamiento a los hijos y a las hijas de Dios mientras viven buscando lo que es su voluntad, confiando en que Él se va a manifestar, que Él va a apoyar, que Él va a estar todo el camino hasta el final. Los creyentes, los que ya hemos recibido el cumplimiento de la bendición prometida por Dios, tenemos un pasaje precioso en Mateo 28. ¿Pueden ir ahí conmigo? Mateo 28, versículos 16 al 20. Si tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, vives bajo esta promesa, vives bajo este mandato, vives bajo esta autoridad. Y el versículo dice: toda autoridad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he enseñado. Y hay que yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Primera parte, credenciales. Yo tengo la autoridad para pedirles a ustedes que son míos, los que he salvado, que son míos. Yo he pagado un precio por su vida, por su sangre. Yo ahora los envío, tengo la autoridad para enviarlos. Y dice al mundo, a todas las naciones, para que vayan donde ya hay discípulos, no, especialmente donde no los hay, donde más los necesitan. Vayan y planten comunidades de discipulado, háganlas crecer, evangelicen, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, promuevan la conversión de almas, enséñenle todo el consejo de la palabra de Dios. Vayan a esos lugares donde no hay, obedezcan, y a ustedes los que hacen eso, yo les prometo que voy a estar con ustedes en todo momento. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo obedecemos? ¿Honrando a Dios o honrando nuestro temor? ¿Cómo obedecemos? ¿Honrando a Dios y con fe en Dios o basado en nuestras capacidades y en nuestras limitaciones? Con confianza en nuestra propia capacidad o en la capacidad que Dios tiene para trabajar por medio de nosotros. La pregunta es si vamos a hacer una obediencia que no honra a Dios, limitada por nuestros temores, por nuestras dudas, limitado por nuestras metas personales, limitado por nuestros deseos personales, limitados por nuestras distintas metas que tal vez no necesariamente han sido pesadas a la luz de la Biblia. ¿Qué es lo que va a determinar nuestra obediencia? ¿El honor a Dios o la falta de fe? Mis hermanos, en esta mañana yo los quiero invitar a obedecer con fe para la gloria de Dios, con fe en lo que Él puede hacer en cada uno de nosotros, con fe en que si le obedecemos en los distintos mandatos que Él nos ha revelado en su palabra. Don Daniel nos hablaba de amarnos el domingo anterior, de amarnos con el amor de Dios. Hacemos eso con fe, no hacemos eso basado en el temor o basado en la conducta del otro, lo hacemos con fe. Saben, es fácil que en una comunidad como esta haya conflicto. Es fácil que en una comunidad como familia de fe, digamos, haya dependencia en el trabajo de algunos de nosotros. La pregunta es si vamos a obedecer con fe, si nos vamos a mantener unidos, si vamos a amarnos en el conflicto. Cuando haya temor, si nos vamos a mantener tratando de honrar a Dios y obedecer a Dios como a Él le honra y con fe. Los padres, las madres aquí presentes, los hijos presentes, las hijas aquí presentes, los esposos y esposas,
las abuelas y abuelos, ¿verdad? Los ciudadanos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a buscar obedecer a Dios? ¿De una manera que le honre o de una manera que no le honre? ¿Qué tipo de obediencia vamos a practicar? ¿Con fe o sin fe? Ahí, una vez estaba sentado yo en una iglesia que pertenecimos por unos años, y me acuerdo que en el grupo de hombres, así en una escuela dominical, alguien llegó y dijo, llegó y explicó, el profesor dijo, si hay justificación para pagar un soborno, una mordida, ¿verdad? Y entonces yo tenía si acaso que tal vez unos meses de estar visitando, y de pronto un señor inmediatamente levantó la mano, ¿verdad? Y él llegó y dijo, nunca hay que pagar una mordida. Y yo dije, qué bien, ¿verdad? Y dice, excepto que pongan en riesgo los frijoles y el arroz de mi familia. Y el señor es como, sí, a bárbaro, lo dijo bien serio, lo dijo bien serio. Nunca hay que pagar una mordida, excepto ponga en riesgo la lechita de mis hijos. Y lo que él decía es algo que hay un principio detrás, digamos, de confianza en de que nosotros mismos tenemos que subsistir y proveer y resolver y justificar que engañar a veces es viable, que mentir a veces es justificable. Quiero hablar aquí a los chicos que están aquí presentes. Porfa, sus miradas acá, un toquecito. Adri, Gabo. En la calle, en las escuelas, en los lugares, en el vecindario, hasta en las familias de uno se encuentra en todo lado personas que dicen convencidas, que dicen que son cristianos y que creen en Dios, y que a veces sí hay y se puede y se debe mentir o engañar. Y eso quiero decirles que eso no es cierto. Si lo dice un cristiano, eso no es cierto. Si lo dice un no cristiano, eso no es cierto. Nada bueno viene del pecado. Nada bueno viene del pecado. Lo que Dios puede hacer es algo malo, tornarlo para bien, pero eso no es lo mismo. Eso no es lo mismo. Nada bueno sale de pecar. Solo del mal salen cosas malas. Del bien es de donde salen cosas buenas. Lo que tenemos que hacer es buscar qué es lo bueno, qué es lo que honra a Dios, qué es lo que glorifica a Dios, qué es lo que Dios ha dicho es bueno y es malo. Conforme vamos aprendiendo eso, podemos decidir llamar a lo malo malo y llamar a lo bueno bueno. ¿Tiene sentido? Nunca es justificable planificar engañar. Nunca es justificable mentir. A los adultos, eso es tarde o temprano algo que tenemos que madurar, desistir, renunciar, decirle a Dios, renuncio a mentir. No como un medio para solucionar. Renuncio a engañar. Renuncio a llamarle a una media mentira o a una manipulación algo bueno. Me renuncio a controlar mi destino. Usted es el que me provee. Usted es el que me protege. Yo hago una obediencia que le honre, no una que no le honre. Mis hermanos, esto es un llamado a obedecer de manera que le honre a Dios. ¿Saben? Vemos en el texto el producto de una obediencia sin fe. Y dice el versículo siguiente, versículo 14, ¿verdad? Cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Solamente para que sepan, los oficiales vinieron y le quitaron a Sarai a Abraham. La tomaron en contra de su voluntad. O sea, prácticamente la secuestraron, se la llevaron. Porque por el faraón puede hacer lo que le da la gana. El faraón no le rinde nada a nadie, él hace lo que le da la gana y lo que hace es llevarse a Sarai. Abraham se queda sin Sarai,
Abraham ya no tiene acceso a Sarai. Abraham se da cuenta ahí posiblemente de lo que sucedió, de lo que hizo. Se queda sin esposa, puso en peligro ¿qué? Su matrimonio, puso en peligro la vida y la santidad de su propia esposa. Ahora es tomada. El faraón no tiene una esposa, tiene un montón. De hecho tiene un lugar donde las tiene. Es un tipo como harem. Sarai es llevada al harem del faraón. Y ya él no tiene manera de solucionar el problema. Dice el versículo: entonces la mujer fue llevada a casa de faraón, y éste trató bien a Abraham por causa de ella. Él sabe lo que está pasando y viene a faraón y le dice: cuñado, ten estas cositas que te voy a dar, y le da tesoros, y le da esclavos, y le da gente, le da siervos, y le da camellos, y le da plata. Búsqueme, por favor, búsqueme el versículo donde dice: Abraham dijo, no, por favor, no me dé nada de eso. No dice. Lo que sabemos, lo que dice el texto es lo que dice. Moisés está poniendo en mal a Abraham, lo está dejando terrible, y se lo está diciendo a Israel, que ellos llaman al padre Abraham, ¿verdad? ¿Cómo? El padre Abraham hizo eso, ¿verdad? Y llega y dice: y este trató bien a Abraham por causa de ella, que la va a tomar como esposa. Ahora, en los reglamentos, en la ley egipcia, Faraón tiene que seguir ciertos protocolos para tomar a una mujer y hacerle su esposa. Entonces no la ha tomado, no la ha hecho su esposa todavía, pero eso es lo que va a hacer. Dice que le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. En ese tiempo lo hizo rico. Ya era rico y lo hizo más rico. Luego dice el 17: pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Váyase porfa a versículo 3. Dice: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. Dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham fue escogido y fue llamado para ser de bendición para Faraón, para ser de bendición para Egipto. Y más bien, ¿qué les trajo? Plagas y calamidad. Él tenía que hablar sobre Dios, que mostrar a Dios, que testificar la bendición de Dios sobre su vida. Y más bien, por desconfiar en Dios, por no tener en fe y por empezar a engañar y a mentir, lo que hizo fue traerle problemas más bien a Egipto. Y dice que Dios envió plagas. Ustedes han escuchado sobre las plagas de Egipto, ¿verdad? Cuando el Señor, para poder rescatar a su pueblo de Israel, castiga a Faraón y a todos los egipcios para poder exigir a Faraón suelte a su pueblo de Israel. Bueno, aquí tenemos plagas, no nos dice cuáles, pero ya sabemos qué hace Dios cuando manda plagas. Castiga al pueblo completo. Y dice que Faraón reacciona. Dios interviene. Dios interviene en su soberanidad. El título de este sermón ha sido la obediencia sin fe y la soberanía de Dios. Y en este caso específico Dios interviene. ¿Por qué? Porque quiere asegurar, está en peligro el cumplimiento de su promesa. Está en peligro que Sarai tenga hijos. Está en peligro que Abraham tenga hijos. Está en peligro que su descendencia sea bendecida y por medio de ella todas las familias de la tierra. Y Dios interviene. Y interviene con su poder y castiga. Posiblemente Faraón algo iba a hacer con Abraham y castiga a Faraón y a todos a su alrededor. Y dice: entonces Faraón llamó a Abraham y le dice: ¿qué me has hecho? Vamos a ver. Es como que, no sé, piensen en alguien bien malo. Alguien aquí en la sociedad costarricense que sea alguien conocido por ser malo. Malo. Y venga y le diga: qué bárbaro, Manrique, mentiste, qué bárbaro. Es como que, o sea, es un tortón, ¿verdad? Que lo venga a confrontar a uno, a alguien malo, por los pecados de uno, ¿verdad? Es como, sí, bárbaro, ¿qué le puedo decir?
¿Qué le puedo decir? Cuando yo era más bien el que tenía que mostrarle lo que era la luz de Dios y viene él a corregirme. Y Faraón tiene toda la razón. ¿Qué me has hecho? ¿No te das cuenta que casi hago mi esposa tu esposa? ¿Cómo me hiciste eso? Y le reclama. Él tenía que ser de bendición para Faraón y más bien fue de maldición para Faraón. Solo porque no tuvo fe. Una obediencia con fe. Dice el versículo: ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me mentiste? ¿No sabes que no hay que mentir? Le dice. ¿Por qué dijiste es mi hermana? De manera que yo inclusive le iba a tomar como mi esposa. ¡Qué mentiroso! ¿Ah? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Moisés usa una palabra igual que Dios usó. Es la misma palabra en hebreo, el mismo modo, el mismo tono. Dios le dice, vete a la tierra que te voy a mostrar. Y Faraón le dice, vete, anda a hacer la voluntad de Dios. Devolvete y volvete a poner en el camino de Dios. Por supuesto no lo dice en el texto, pero Moisés es irónico. De alguna manera, lo que Dios utiliza a Faraón para hacer a Abraham es decir, vaya y devuélvase y siga de nuevo a lo que Dios lo encomendó. Váyase de aquí y vaya y vuelva a comprometerse con lo que Dios lo llamó a hacer. Y le dice la misma palabra, vete. Dice, Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos lo despidieron con su esposa y con todo lo que pertenecía. Hay algunas personas que consideran que porque más bien salió más rico, quiere decir de que no fue tan malo lo que hizo. Saben, Dios le había prometido que lo iba a bendecir. Bendición material y bendición no material. Bendición espiritual. Ahí Dios está haciendo cosas para poder lograr el cumplimiento de su promesa, no para justificar las acciones de Abraham. Nosotros nosotros no somos Israel. Ya no vivimos en los tiempos en que se lanzó este texto. La promesa para Israel era que siguiera viviendo con una obediencia que honrara a Dios. ¿Para qué? Mientras que se cumplía la promesa de Dios de que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de un descendiente de la serpiente, echando para atrás los efectos logrados por el engaño de la serpiente a la mujer y al hombre. Entonces, ese es nuestro Señor Jesucristo. Vino y por medio de su muerte en la cruz y su resurrección de la muerte, conquistó la muerte para poder proveer por medio de nuestra fe en Él, Dios, quien vino a morir por nuestros pecados, nos permite ser librados del poder de pecado sobre nuestras vidas. Y nos santifica y nos lava, somos lavados de nuestros pecados. Somos adoptados sus hijos o sus hijas. Y vivimos ahora en una relación padre-hijo, padre-hija. Eso es lo que ganó Cristo. Ese es el cumplimiento de la bendición. Entonces, ¿cuál es nuestro rol hoy? Usted y yo que vivimos ahora en estos tiempos del cumplimiento de la promesa. Vivir esa bendición. Esa es la mayor bendición que tiene un creyente. No es su profesión, no es sus carros, no es sus logros, no son sus metas, no son la familia, la cantidad de hijos. ¿Usted sabía eso? Nuestros hijos no es la mayor bendición que Dios nos puede dar. Eso sería idolatría. La mayor bendición que Dios nos puede dar es su regalo de salvación. Es su relación de hijos e hijas con nosotros. Le costó la vida de su hijo. Que nosotros pongamos algo superior a eso es idolatría. Y tienes que cuidarte, tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos que vivir esa bendición como hijos e hijas de Dios salvos. Y hacer eso nuestra mayor fuente de gozo. Para que eso nos sostenga esa esperanza viva. ¿Ok? Pero también debemos de poder transferir la bendición. Él fue bendecido en esos versículos para ser de bendición. Abraham fue bendecido para que pudiera bendecir a otros. Ustedes, mis hermanos y mis hermanas y yo, hemos sido bendecidos para ser de bendición también. No nos podemos dejar esta bendición en nosotros, debemos de poder transferirla.
si es compartir lo material que Dios nos ha bendecido, entonces lo transferimos y lo compartimos, pero en especial la bendición espiritual de conocer a Cristo, para salir a las naciones a predicar a Cristo. Esta iglesia no puede depender de nadie de nosotros. Esta iglesia es una comunidad de discípulos, que si algo le pasa a alguno de nosotros, seguimos haciendo lo que tenemos que hacer. Esta iglesia no puede depender de simplemente trabajar para cumplir nuestras propias necesidades y nuestras propias metas. No, debemos de embarcarnos en las metas de Dios, y es producir nuevas comunidades en otros lugares para que se transfiera la bendición de la salvación a más y más personas. Esta iglesia debiera de mandar a sus miembros a plantar otras comunidades de discipulado para que se pueda expandir y transferir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Toda circunstancia que suceda está bajo la soberanía de Dios. A Abraham le vino una circunstancia terrible. Eso no, en verdad era cierto. Había una hambruna, pero él tenía la promesa de ser bendecido. Eso no lo ponía en riesgo. Saben, tus circunstancias hoy, mis circunstancias hoy, las que pueden venir mañana o dentro de unos meses o dentro de unos años, cualquier prueba que pase esta iglesia, cualquier prueba que pase esta iglesia, en lo individual o lo grupal, todo sucede en la soberanía de Dios. Eso quiere decir que sus propósitos siempre se van a dar, siempre se van a cumplir. No dependemos de nadie, sino es del soberano cuidado y pastoreo de Dios. Esta iglesia no depende de Manrique. Esta iglesia no depende de usted. Esta iglesia depende del Dios de esta iglesia. Cuando esta iglesia sea invitada a sufrir, que ya lo está haciendo, algunos de ustedes están pasando pruebas importantes. Ustedes dependen del Dios y de la cabeza de esta iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Solo de Él depende. El mal nunca va a producir bien. Del pecado solo pueden haber malas consecuencias. Es de la obediencia, es de la fidelidad a lo que Dios pide y dice, de lo que pueden salir buenos frutos. Mis hermanos y mis hermanas, busquen hacer el bien, rechacen hacer el mal, no justifiquen hacer el mal. Y cuando hagan el mal, vengan a donde su Señor Jesucristo y pídanle perdón, que Él es misericordioso para inmediatamente perdonarles y restablecer la comunión que se perdió, o que se estropeó, o que se afectó. ¿Verdad? Nunca, no hay nada que podamos hacer que nos separe del amor de Dios. Cuando hagamos mal, cuando hayamos justificado el mal, arrepentámonos, vengámonos de Él y pidámosle perdón, que Él es amoroso y misericordioso siempre, no importa qué, para perdonarnos y restablecer comunión con nosotros. Muy bien. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija en estos momentos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos estado aprendiendo sobre tu diseño original. Diseñaste a la humanidad, Padre, para vivir, para reflejarte, para servirte, para adorarte, pero en dependencia de ti. Señor, hoy quiero pedirte dirijas a cada persona aquí presente, a mí mismo, Señor, me pongo junto con ellos, para que nos muestres, Señor, puedas mostrarnos si hay algo en lo que te estamos desobedeciendo. Si es algo, Padre, muéstranos, por favor. Si hay algo en lo que estemos estorbando, Señor, la transferencia, Señor, de esta bendición de buenas nuevas en Jesucristo, Señor, para las personas a nuestro alrededor.
Permítenos entender, Señor, qué tipo de obediencia estamos practicando y en qué áreas. Y en especial las áreas donde estamos practicando una obediencia que no te honra. Tu Espíritu en nosotros nos puede mostrar la verdad sobre nuestras acciones. Y eso es lo que te pedimos en esta mañana. Revela ante nuestros ojos. Déjanos ver nuestro pecado, verlo como tú lo ves, Señor, y permítenos odiarlo como tú lo odias. Sé que amas al pecador, pero odias el pecado. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana nos lo reveles. Queremos obedecer con fe, no con falta de fe. Queremos obedecer de manera que te honre, no que te deshonre. Queremos obedecer de manera que te refleje, que sea evidencia nuestra obediencia, que dependemos de ti, de tu palabra, que nuestra obediencia hoy, Señor, muestre una dependencia, una confianza que no se mueve en lo que dice tu palabra. Señor, si en algo estamos mostrando falta de confianza en ti, por favor ayúdanos a identificarlo, pero también ayúdanos a actuar conforme a tu voluntad y corregirlo para tu gloria. Que pongamos nuestra confianza no en nuestras propias fuerzas y capacidades, pero pongamos nuestra confianza en que tú moras en nosotros y por medio del poder de tu evangelio trabajando en nosotros podemos obedecerte, podemos hacer tu voluntad, podemos confiar que puedes transferir tu bendición por medio de nosotros, por gracia, a pesar de cómo somos, utilizarnos para tu gloria. Padre, protege esta iglesia, sigue protegiéndola, que sea una iglesia que confía, Padre, no confía en ningún hombre excepto, Padre, en tu Hijo Jesucristo. Que su confianza y su gozo y su identidad de esta iglesia esté sólida, puesta sólidamente sobre tu Hijo Jesucristo y no en ningún hombre o mujer. Que esta sea una iglesia que siga buscando una obediencia que te honre, una obediencia producto de la fe que mora en esta congregación y en los corazones de sus miembros. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos esto. Amén. Muchas gracias.